Bien, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos nuestra tutoría número 6 de la asignatura de Política Social, que ya sabéis que la impartimos en el segundo trimestre del segundo curso del grado de Trabajo Social. Y vamos a continuar con el tema que empezamos ya la semana pasada, que es el tema 4. Voy a compartir con vosotros para que no tengáis ningún problema. Ahí está. ¿Vale? Recordad que el tema 4 que lo empezamos la semana pasada es el de política social e ideología, debate entre las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. Bueno, estuvimos viendo, vamos a ver mucho tema de ideología, evidentemente, pero estuvimos viendo una primera parte del cambio social y la política social. Vimos cómo esa política social surgía, recordáis, de las revoluciones industriales, básicamente siglo XVIII, siglo XIX y todo el inicio del siglo XX. Cómo veíamos también la importancia que tenía ese éxodo. Estuvimos explicando las variables del éxodo rural-urbano, los cambios de modelos productivos, las cuestiones sociodemográficas asociadas a esos desplazamientos, ¿verdad?, que veíamos del campo a la ciudad, ¿no?, en términos de rural-urbano, que estuvimos explicando, ¿no? También estuvimos viendo cómo precisamente la idea de estado de bienestar y de políticas sociales están asociados también a los contextos de libertad, ¿no? Y recordad que los estados de bienestar es donde nosotros vemos que se ejecutan políticas sociales, son estados que previamente son estados de tipo liberal, ¿vale? Por eso es tan importante vinculado a estados de derecho, con ideas de libertad, justicia, igualdad, etcétera, etcétera, que ya aparecen en toda la ideología liberal y también conservadora, aunque con matices, que nosotros también recogemos ya desde el siglo XVIII también, que el siglo XVIII es nuestro siglo de referencia de pensamiento, en verdad, para todas las ideologías que existen en la contemporaneidad y en la posmodernidad, todas ellas vienen ya de alguna influencia del siglo XVIII. Vimos cómo esas ideas, que en un principio son las que primero amueblan esos modelos, luego vendrán matizadas y contestadas por los socialismos, y cómo esos socialismos van a impregnar y le van a generar una impronta muy interesante al mundo de la intervención social, los derechos sociales y las políticas sociales, y que luego, pues, en los últimos años, a partir de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, siglo XX, van a ser redefinidos, van a ser reelaborados por las propias ideas socialdemócratas, que luego todo esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Vimos la importancia dentro de los estados de bienestar y de las políticas sociales de tanto las ideas económicas, keynesianas, como de las ideas políticas del informe Weberiano, ¿verdad? Como los elementos de los derechos sociales de Marshall, ¿vale? También eran un elemento fundamental, aunque decía, os recuerdo que hablábamos de que eran unos derechos que eran como medio derechos, ¿no? Porque eran como derechos prestacionales, ¿no? Que quedan un poco subsidiarios a si hay o no hay disponibilidad presupuestaria, entonces siempre van un poquito cojo, ¿no? Y lo último que estuvimos hablando también eran precisamente los denominados mecanismos garantistas de integración de sectores de población que son excluidos o marginados por las características sociodemográficas que ostentan, ¿no? Y hablamos de mujer, muy importante, menores, minorías étnicas, pero podríamos hablar de prácticamente todos los colectivos vulnerables o que tienen riesgo de exclusión social, las propias personas mayores, personas con discapacidad de diversidad funcional, parados de larga duración, población recluso o reclusa, etcétera, 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 ¿vale? Cositas que no hemos explicado y que son importantes para entender ese cambio social y cómo va vinculado a la política social. Bueno, os pone aquí el libro, y es muy importante que lo tengáis, con permiso, de referente. La política social sufre, no sufre, sino va a experimentar una gran redefinición a partir de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, ¿vale? 1960 en adelante. De hecho, van a ser tan importantes que al final de esa década, de los años 60, concretamente en el año 68, se hablará de la emergencia de los denominados nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales no son los que hay ahora. Los nuevos movimientos sociales surgieron en el mayo del 68, concretamente en París, ¿vale? Todo esto podéis buscar información a través de YouTube, de Google, y vais a alucinar. Hay muchísima lectura científica o divulgativa que os puede hablar un poco de esos movimientos, nuevos movimientos sociales, o el denominado mayo francés o mayo del 68, ¿vale? ¿En qué son nuevos movimientos sociales? Pues fijaros,
son los denominados bienes o movimientos posmateriales. Esto es muy importante que lo tengáis en mente, ¿vale? El libro da algunas pinceladas, pero quiero que lo entendáis. ¿Qué son los movimientos posmateriales o exigencias posmateriales? O se producen en aquellas sociedades que cuando su clase media, clase genérica, su bolsa genérica social, tiene más o menos asentadas o cubiertas sus necesidades, empiezan a aspirar a cubrir otro tipo de necesidades. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de necesidades de tipo económico, necesidades básicas, ¿vale? Os recuerdo que en esta década es el culmen de los denominados estados de bienestar. Y la perspectiva que había, fijaros que estamos también en el baby boom, es decir, se vivía en una situación social tan apacible y tan optimista que la gente además tenía un montón de niños porque pensaba que lo que les deparaba futuro era todavía mejor, ¿vale? Esto ha cambiado mucho. Pero teniendo cubiertos esos valores materiales, empiezan a pedir o a exigir cosas que van más allá de lo material, por eso se llaman posmateriales, ¿vale? Y surgen nuevos movimientos que lo que van a empezar a trabajar es el tema de igualdad. En ese momento no se habla de igualdad, se habla de feminismo, ¿vale? El tema del anticolonialismo, recordar todo lo que es la ocupación del eurocentrismo en las grandes potencias, en las partes más pobres, más humildes del planeta. El tema del antirracismo, los grandes movimientos que ya empezaron antes, ¿vale? Pero aquí se tornan movimientos sociales de base generalizado. El tema del multiculturalismo, los ecologismos, todo esto surge aquí. O el pacifismo, ¿vale? Todas esas reivindicaciones que, bueno, tiene sentido que los hippies, ¿vale? El movimiento hippie estuviera en estos años, ¿vale? Y tiene sentido que hubiese tanta reivindicación de paz cuando la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra, ¿vale? Son contextos donde la gente empieza a pedir otros elementos que no son solamente el comer, o el poder vestirse, o el poder tener un sitio donde dormir, sino que se empiezan a pedir otro tipo de derechos, otro tipo de valores con nuevos movimientos sociales que son de base reivindicativa, es muy importante. Es decir, este movimiento no es yo me dedico a, sino yo exijo a mi sociedad, a mis gobiernos, a mí, que cambien para que esto cambie y para conseguir esas nuevas reivindicaciones. Son movimientos de base reivindicativa, exigentes, ¿vale? Que van a pedir esos elementos que van más allá de los materiales, ¿vale? Eso no significa que lo material se quede, porque, por ejemplo, aquí también estamos en el lado del sindicalismo, pero fíjate, hasta los movimientos sindicales, ¿vale? Y sindicalistas se van a identificar, se van a sensibilizar de esa, se van a impregnar de esos nuevos movimientos sociales que piden esos valores también postmateriales y los van a integrar y los van a meter, ¿vale? No vamos a entrar en otro tipo de derechos laborales que van a exigir estos sindicatos, ya no, cuidado, todo esto ha cambiado muchísimo, pero en ese momento. Esto cuando llegue los años 70 se lo van a comer con patatas fritas, porque en los años 70 va a venir la crisis del petróleo, la crisis del 73, ¿vale? Cambiará la regla del juego y los propios valores materiales se van a desestabilizar, los estados de bienestar van a retroceder y estos movimientos postmateriales también van a ver muy condicionados. Aún así, perviven, ¿vale? Evolucionando y cambiando, pero ahí están. Plantean este cambio social el reconocimiento de las diferencias, ¿vale? Hasta entonces no se había dado. Recordad que ahora mismo era todo igualdad. Pero ahora se empieza a hablar de elementos a partir de estos años y sobre todo ahora más para acá de políticas sociales de tipo inclusivo. De tipo inclusivo que además marquen como elemento importante la existencia de la diferencia y el reconocimiento del diferencia y la inclusión del diferente. Antes era homogeneización, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de otros parámetros u otros elementos. Fijaros, por ejemplo, los propios elementos de igualdad entre hombres y mujeres parten de la diferencia, pero de la inclusión, parten de la diferencia hacia la igualdad, parten de la diferencia para la inclusión y parten de la diferenciación en un momento determinado deseada, ¿vale? O no, y de la inclusión amparada por esas nuevas ideas o esos nuevos movimientos. Todo esto con muchos matices y con muchos movimientos diferentes y muchas interpretaciones también distintas. Pero van a suponer elementos de política social importantes que son de base inclusiva, no excluyente, no generalizadora, sino que utilizando la propia diferencia también puede ser inclusiva, ¿vale? Muy, muy importante. Esto surge aquí. La política social, como os decía, después de esos 30 años gloriosos, denominados 30 años gloriosos, va a entrar en crisis, ¿vale?
Y entra en crisis porque entra en crisis el estado de bienestar, porque entra en crisis el modelo económico, porque entra en crisis el pacto keynesiano, ¿vale? La base fundamental, yo voy a intentar resumir mucho contenido en muy poco espacio, es que el estado de bienestar se cuestiona propiamente dicho a partir de los propios años 70, década de los 70, con la crisis del petróleo del 73, que fue, os pongo ahí, una crisis de oferta. ¿Vale? La crisis del petróleo se le llamó crisis del petróleo porque empezó cuando los países de la OPEP recortan la producción de petróleo, de barriles de crudo, para incrementar el precio, muy importante, enriquecerse más, ¿vale? Pero claro, ese incremento del coste del petróleo va a generar un empobrecimiento generalizado del planeta, ¿vale? Ese empobrecimiento no es causa suficiente, o esa crisis del petróleo, para generar la destrucción de los estados de bienestar. ¿Qué fue? Fue que todos los sectores empresariales, productivos, van a jugar con unas nuevas reglas, que va a ser, voy a intentar enriquecerme lo antes posible controlando lo que yo puedo controlar, que es la oferta. A menos oferta, más se encarece lo que yo oferto, porque hay menos, ley de oferta y demanda, más dinero me llevo yo, pero los que están ahí fuera más lo van a sufrir. ¿Vale? Y son como cadenas generalizadas que van a generar grandes bolsas de desempleo, van a empezar a acentuar la miseria, las desigualdades, ¿vale? Eso es muy importante, que es lo que ahora mismo estamos heredando de todo ese proceso que surge en los años 70 amparado por una ideología nueva. No es nueva, en verdad es más vieja que los socialismos y los comunismos, que es el liberalismo. Lo que pasa es que para darle un lavado de cara, en vez de liberalismo lo vamos a llamar neoliberalismo, pero es lo mismo. Las bases son las mismas, ¿vale? Pero las volvemos a poner en marcha. Es como un retroceso. Y donde estuvieron esas conquistas sociales o ese estado de bienestar, esa vía alternativa entre lo radical de los socialismos, comunismo y lo radical del liberalismo a ultranza, pues ahora ya me lo voy a comer. Porque además ya no me hace falta, al liberalismo no le hace falta ceder a esa vía intermedia, porque ya a partir de estos años, sobre todo a partir de los años 80, etcétera, etcétera, con la perestroika de Gorbachov, la caída del muro de Berlín, ni siquiera va a haber elementos de base suficiente para que haya una presión que mantenga esa vía del estado de bienestar. Y entonces van a entrar los liberalismos como un neoliberalismo, que lo vamos a denominar, pero básicamente nos vamos a comer con patatas fritas el estado de bienestar y todo lo que suponga. De hecho, es una ruptura del pacto keynesiano. Ya desde esos años ya no se crea pleno empleo. No se busca la creación de pleno empleo. Nuestras economías no se basan en el pleno empleo y, ojo, esto es muy importante, no desean el pleno empleo. Y no desean el pleno empleo porque hasta el paro es estructural y es funcional en el mercado y hace que determinadas manos se enriquezcan mucho, mucho, mucho de ese paro, porque a más gente parada hay, más demanda de empleo hay. Por tanto, yo, que oferto puestos de trabajo, puedo depreciar los salarios y ganar mucho más con lo que vendo, porque los salarios van bajando porque cada vez hay más desempleados, ¿vale? Estos elementos son estructurales, sirven al mercado, sirven a la empresa, sirve para enriquecerse determinados sujetos muy concretos de la sociedad. Evidentemente no es un estado de bienestar, es un estado de bienestar para algunos muy poco, ¿vale? Que es lo que se está produciendo. Claro, eso va a generar, todo este proceso, pues emergencia y hegemonía del neoliberalismo, le digo, sobre todo a partir, podemos hablar del neoliberalismo propiamente dicho ya, a partir claramente de los años 80, pero si os dais cuenta es un cuestionamiento de las propias bases económicas que sustentaban, hablo en pasado, esos denominados estados de bienestar que existieron, pero que ya no existen porque ahora existen otra cosa, ¿vale? Bien, vamos a seguir avanzando. En cualquier caso, se producen cambios y además van de la mano de elementos tecnológicos, ¿vale? Esos elementos tecnológicos sirven a los intereses del mercado. Tal es así que la política social, como os pongo aquí, pierde su referente nacional y estatal, porque llega la globalización. Vamos a pararnos un poquito. Antes hablábamos de estado de bienestar. ¿Qué significaba esto? Un estado que procuraba el bienestar de sus ciudadanos como máxima, pero es un estado, es decir, un territorio controlado por un propio estado que tiene la capacidad de controlar reglas económicas y sociales dentro de su estado. Con la globalización esto se pierde, porque lo primero que hace el mercado y la parte económica de todo este juego
es salirse del Estado-nación y me voy a lo internacional y empezar a jugar con reglas internacionales, donde no hay nadie que mande el capital, ¿vale? Y las inversiones y esos elementos económicos. No les mola nada la democracia, no les mola nada los estados. Odian las normas que los encorsetan, odian que los regulen, ¿vale? Esta es la base de Adam Smith, ¿vale? ¿Qué hacen? Se salen. Los estados siguen aquí con sus políticas sociales, intentando recaudar impuestos, intentando hacer las cosas de una determinada manera, pero el capital se va y juega otras reglas. Y ahora entra la globalización, y ahora las grandes multinacionales o las empresas nacionales empiezan a jugar con las reglas de la globalización. ¿Qué ocurre? Pues que ahora vamos a jugar de otra manera. Si yo veo que cerrando mi fábrica aquí en Sevilla o en Andalucía y la abro en un país del este, o me voy al norte de África, o me voy a... Yo, allí que no hay derechos sociales apenas, los salarios están depreciados, puedo hacer lo que a mí me da la gana, ¿vale? Pues voy a cerrar mi fábrica aquí y la voy a abrir allí. Y en esos países pues voy a montar a determinadas figuras políticas para que me dejen montar mi empresa. Ojo, igual que hacían las empresas cuando España, en los años 60, en los años 50, era un país del tercer mundo en vías de desarrollo, era una dictadura, y funcionaban las empresas internacionales, venían a España con empresas, por eso somos uno de los 5 primeros fabricantes de coches del planeta. Esas empresas se vinieron aquí en esos años, ya no han venido más. Vinieron cuando se podía hacer esto. ¿Qué se hace ahora? Pues lo mismo, pero a niveles globales. ¿Qué ocurre? Porque en la sociedad de base, de estado de bienestar, pues se produce la destrucción del empleo. Aquí es muy caro tener a trabajadores con tantos derechos, que si pagan, que si despido, que si no sé qué. Yo me voy a un país, si puede ser que sea una dictadura, mejor todavía. Si puede ser un país como China, me voy a ir allí voy a montar mi fábrica. Pues ahí la gente no protesta, y si protesta va a la cárcel o la quitan del medio. Y yo que soy empresario dejo allí un capital a esos estados y yo me llevo todo lo que quiera, pero ojo, no les vendo a ellos, les vendo a los europeos, a los españoles y a los sevillanos, por ejemplo, a esos mismos que he despedido, y les vendo pero fabrico allí y yo me llevo los márgenes de beneficio. Pero además tampoco voy a tributar aquí, ni voy a pagar impuestos aquí. Voy a pagar en otro lado o voy a intentar no pagarlo, ¿vale? Que eso sería otro debate. Destrucción del empleo, la globalización en términos de política social. La destrucción del empleo, no hay pleno empleo, no hay pleno empleo, no hay estado de bienestar. No se pueden aplicar políticas económicas que ni sean así. Falta de control de lo económico. El Estado puede regular lo que pueda regular hacia dentro del Estado, pero yo, Estado español, no puedo ir a las multinacionales que están fuera o están en otro sitio a regularlas porque no tengo autoridad. Puedo regular hacia adentro. Ese es mi margen de beneficio. O si una empresa mía se va fuera, se va fuera. ¿Vais viendo? Esto no lo puedo hacer. Es más, como ahora estoy en la Unión Europea, tampoco me dejan hacer mucho, porque yo no puedo intervenir los precios, no puedo intervenir los mercados, no puedo financiar determinados sectores que puedan ser estratégicos para crear empleo, no puedo sancionar con aranceles las exportaciones, no puedo... Es decir, al Estado lo merman para que además tampoco tenga márgenes para tocar los bolsillos de la economía que juegan a reglas supranacionales, ¿vale? Pérdida de derechos, claro, asociado. El envejecimiento visto, llegamos a hablar del envejecimiento visto como problema social. ¿Por qué? Pues evidentemente porque se produce un fenómeno importantísimo que es el envejecimiento de las poblaciones. ¿Por qué se produce el envejecimiento de las poblaciones? Porque la gente no tiene niños. ¿Por qué la gente no tiene niños? Porque la gente no tiene perspectiva de futuro, ni tiene estabilidad laboral, ni tiene buenos salarios. Que era lo que ocurría con el baby boom, o los americanos llaman baby boomer, que eso en verdad fue a niveles de todos los países ahora denominados desarrollados occidentales, ¿vale? Tuvieron ese baby boom porque se aplicaban de moda todas esas políticas keynesianas, ¿vale? Eso ya se va a acabar. Primer elemento, el envejecimiento poblacional, esto es muy importante, y todo lo que acarrea, ¿vale? O lo que va parejo. Los sistemas sanitarios, ¿qué va a ocurrir? Pues el libro lo dice muy claro. Uno de los sistemas sanitarios que se habían puesto por los estados de bienestar. ¿Por qué me interesa cargármelo? Ojo, cargármelo, ¿eh? Los sistemas sanitarios podrían ser
perfectamente eficiente, perfectamente guay, que atendieran a todas las personas, que hubiera médico para todo el mundo, que además te trabajaran con tiempos más cortos, que el tiempo por una operación fuera una quinta parte de lo que se tarda ahora, que te financiaran más elementos farmacéuticos, más elementos ortoprotésicos, más intervenciones caras, pero diríase perfectamente, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque esa parte del pastel, a mí me interesa que a la gente no le mole tu sanidad pública, se va a la sanidad privada y en la sanidad privada donde está el negocio. A veces no nos lo han contado así. Claro, y también lo quieren hacer con las pensiones. ¿Por qué tenemos que decir que el sistema de pensiones no es sostenible, no puede hacerse, no puede? Porque la gente tira a las pensiones privadas. ¿Quién lleva las pensiones privadas? La banca y los grandes fondos de inversión. Todos se quieren llevar pastel, ¿vale? Se podría hacer de otra manera, pero no se está haciendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir hablando un poco del marco teórico ideológico que tiene que ver, el marco teórico ideológico de la propia política social, ¿vale? Bien, para ello vamos a utilizar un par de tablas que tenéis a vuestra disposición en el manual de la asignatura, que es el que nosotros estamos siguiendo. En este caso, tabla 1, fuente de elaboración propia que tenéis en el material, que se llama Dimensión simbólica de la política social. Recordad que este es un tema de ideología, entonces todo esto que estamos explicando tiene un trasfondo ideológico que es importante. ¿Cuáles son las corrientes ideológicas? Vamos a poner esto todavía más grande, si se puede, ¿vale? ¿Cuáles son esas corrientes ideológicas que nosotros vamos a trabajar? Bueno, esas corrientes ideológicas las tenéis en la primera línea de la tabla, son el liberalismo, la ideología liberal, conservadora, socialista, la evolución de estas ambas sería socialdemocracia y las corrientes de las denominadas diferencias, que serían esos valores postmateriales que van más allá, ¿vale? Sobre la justicia, pues bueno, vais a ver que en función de estas corrientes, ¿vale?, ideológicas, se va a ver cómo se ven diferentes conceptos, como son el tema de la justicia, el tema de la libertad, el tema de la igualdad o el tema mismo de la ciudadanía, ¿vale? En lo liberal, la justicia, pues hablaríamos de una justicia universal, de tipo imparcial, más o menos también la conservadora va en la misma línea, la socialista es social, también imparcial, la socialdemócrata es social, también imparcial, pero las corrientes de la diferencia es social, del reconocimiento y la diferencia. Recordad que es muy importante en esta última tendencia ideológica reconocer el diferente y aceptar la diferencia, ¿vale?, que es la novedad. En la libertad hablaríamos de libertad individual, en este caso negativa, individual negativa, colectiva, porque socialismo es positiva, individual positiva, ¿vale?, esa libertad. Y en la última parte sería colectiva positiva también, porque estaría hablando de la aglutinación de las diferencias. En el concepto de igualdad, hombre, evidentemente en el liberalismo es formal, sobre todo ante la ley, en el conservadurismo también. En la socialista es además material, ¿por qué? Porque proporciona oportunidades, ¿vale? Esa igualdad tiene que ser también material. En la socialdemocracia es formal y material, que fusiona esos elementos anteriores, también genera oportunidades, y lo que buscan las nuevas corrientes de la diferencia es que además sea de tipo estructural, ¿vale? Como veis, esto es ideología, otra cosa es que se pueda llevar a cabo, pero lo estén llevando a cabo. El concepto de ciudadanía, pues igual, ¿no? En la liberal, estatus legal, que es titularidad de los derechos. En la conservadora, estatus legal con titularidad de los derechos. En la socialista, estatus legal con titularidad de los derechos. En la socialdemócrata, exactamente igual. Y en la última, que es donde vamos a encontrar la diferencia, sería sustantiva, donde se busca la práctica y la permanencia de esos derechos. No solamente que existan esos derechos, sino que realmente sean aplicados y que se puedan reconocer, ¿vale? Se vean. Importante también, la tabla 2, para el tema de ideología. En este caso hablamos de la dimensión material de la política social. También en la primera línea, si os dais cuenta, tenemos las diferentes ideologías. Y aquí tenemos el diseño, hombre, de la dimensión material de la política social. En el liberalismo es de tipo focal, va focalizada. En el conservadurismo es universalista, igual que la socialista, aunque ya sabéis que son ideologías distintas. La socialdemocracia es universalista y focal porque combina elementos de estas tres anteriores, y en la de la diferencia y reconocimiento universalista de reconocimiento, porque es el enfoque que lleva. La planificación, hombre, la liberal es a corto plazo, es verdad que la conservadora se identifica más a largo plazo, igual que las socialistas, son otro tipo de parámetro de política social,
socialdemocracia ya sabéis viendo que va fusionando en largo y corto plazo, y en este caso en la diferencia y reconocimiento también se buscan elementos a largo plazo que sean extensivos, así que no se quede en ese corto plazo que es un poco pobre, ¿no? La financiación, el liberalismo, pues cuotas, tasas y donaciones de tipo privado, que es lo que se llevaba y lo que se lleva o se quiere llevar con el neoliberalismo. En la conservadora, evidentemente, contribuciones sociales y donaciones de tipo privado, que también es muy típico. En la socialista es presupuesto público, eso es lo que hay que hacer. En la socialdemocracia, presupuesto público vía impuestos y donaciones privadas, que también entrarían. Y evidentemente en la última parte, diferencia y reconocimiento, se buscaría el presupuesto público al estilo socialista, ¿no? Que sería el enfoque último que se estaría dando a este tipo de ideología. Bueno, ¿qué hace vuestro libro? Bueno, a partir de aquí lo que intenta es ir viendo cada una de las corrientes y vinculándola al tema de estado de bienestar y de políticas sociales, con lo cual es maravilloso, ¿vale? Porque eso nos ayuda a comprender muchos procesos que tienen que ver con los temas de política social, pero también nos va a ayudar a entender elementos que dicen en las asignaturas de primero, ¿vale? De trabajo social. Lo primero que vamos a ver es la corriente liberal. Os he cogido fragmentitos, ¿vale? Que me parecen especialmente importantes para entender los aspectos que quiere trasladar la autoría del capítulo sobre esas corrientes. La corriente liberal se sustenta en el liberalismo político y económico surgido en respuesta al despotismo y las monarquías absolutas. Fijaros que estamos retrocediendo mucho más atrás. Estamos hablando de una evolución hacia el liberalismo y las libertades que se va a producir en diferentes ritmos, en diferentes partes del mundo, entre básicamente siglo XVIII y siglo XIX. Periodo señalado como los orígenes, además, de la propia política social, donde destacan autores o pensadores como Constant, uno de los ideólogos más relevantes del movimiento liberal, con su teoría sobre la libertad de los antiguos y en los modernos. Los antiguos y los modernos, está muy chulo, de 1819. La contribución más destacada de su obra hace referencia a la exaltación del individualismo basado en la libertad individual y en confrontación con la actividad del Estado absolutista. Es defensor, este pensador, por tanto, de la separación de los poderes, si la conocéis, la habréis estudiado, de la preeminencia de los derechos civiles y de la participación política en la modalidad representativa, que es de lo que se trata para acabar con los absolutismos, en la que los gobiernos electos deben interferir lo menos posible en los asuntos civiles, sociales y económicos de los ciudadanos. Este es el origen. Si nosotros vamos a otro tipo de corriente, te va a decir que el gobierno debe de intervenir en los asuntos civiles, sociales y económicos, y además los debería de regular y controlar, que son otras ideologías, ¿vale? Pero el liberalismo parte de esto, el tema de lo privado. Pensadores principales, todos ellos tienen que sonar. Los primeros que os cito aquí, como son Adam Smith, David Ricardo o Robert Martus, lo hemos explicado en otras asignaturas. No voy a entrar en ello, por favor, haced lectura atenta de lo que tenéis porque son muy importantes. Esos tres, ¿vale?, son la base del liberalismo y del neoliberalismo actual y de todo el liberalismo económico, el liberalismo ideológico, el liberalismo político, que son tan fundamentales para entender cómo funciona el mundo, ¿vale? Posteriores, pues tenemos a Hayek, Milton Friedman o John Rawls con la teoría de la justicia, son todos liberales, ¿vale? Con matices. Hombre, entre Friedman y Rawls me mola más Rawls porque le veo más sintonía con algunos aspectos que tienen que ver más con los ideales de justicia social, ¿no? Pero también con sus matices. Leerlo, irlos viendo, porque creo que son muy interesantes. Siguiendo con la corriente liberal en el contexto de los estados de bienestar y de la época dorada del capitalismo, fijaros que lo situamos entre 1940 y 1960, esa política social con orientación liberal tiene un carácter residual y subsidiar la provisión del bienestar a través de la acción limitada del Estado. Las prestaciones sociales asociadas a las políticas sociales deben ser, según esta corriente, repito, modestas y perceptibles, si se demuestran niveles de necesidad considerables. Solo si tú estás muy mal, entonces se debería ayudar. En contraprestación, el Estado debe revisar la situación de los ciudadanos que la perciben, o sea, revisar que no cambie su situación, incentivando su integración en el mercado de trabajo para que finalmente adquieran cierta autonomía en la solvencia de sus necesidades y se emancipen de las ayudas públicas. Algo así como que el Estado de ayuda es feo, es malo y es como no sé, no es ético, ¿vale? Es horroroso. Así que en el momento que puedas, tienes que cambiar tus circunstancias para que el Estado no te tenga que sustentar o mantener. Esto es liberalismo puro y duro.
Otras ideologías te dirán que no, que tú te lo has ganado, que tú tienes tu derecho y que el Estado debería de mantenerte, pero porque tú has aportado, aportas a tu sociedad y ahora te lo tiene que compensar. ¿Vale? Son ideologías. Dentro de esta corriente, y sobre todo a través de esa evolución que os dibujaba antes, tras la crisis energética del 73, llamada también crisis del petróleo, y la consecuente desestructuración de los denominados estados de bienestar, no fue una desestructuración del estado de bienestar, fue una destrucción del estado de bienestar. La ideología liberal propone una amplia liberación de la economía y la privatización de los recursos como medida ante el fracaso de las políticas económicas keynesianas. Pensad que esta corriente liberal llega a argumentar que el estado de bienestar cae porque las políticas económicas keynesianas no son óptimas, no son válidas y además son ineficaces, ¿vale? Y por tanto son malas. Pero no dicen que ha caído por los propios cambios en las estrategias económicas que van hacia al neoliberalismo, ¿vale? Como veis que cada uno barre para su sitio, ¿no? Pues esas políticas fiscales, fijaros, son argumentos muy neoliberales, el que tiene que pagar impuestos, arguyen, generan déficit público, desincentivan la inversión del capital privado, limitan la iniciativa empresarial y, en consecuencia, la creación de empleo. Si os dais cuenta, todos estos argumentos lo exhiben y lo esgrimen todos los que hoy día están de centro-derecha, ideología centro-derecha, que están impregnadísimas del neoliberalismo y todo el tiempo en sus argumentos siempre sacan los mismos argumentos. Da igual país europeo o país occidentalizado o no occidentalizado en el que nosotros nos encontramos. Esto es neoliberalismo puro y duro. También plantea una crítica a las políticas sociales de empleo características de del liberal socialismo, ya que entiende que el gasto en programas de empleo resulta muy costoso, o sea, como que es algo malo. Yo empecé diciendo que el desempleo mola al neoliberalismo y mola al capital y mola a la gran empresa. En definitiva, se trata de reducir el gasto público y social. Recordad que si se reduce el gasto público y social, que no lo estamos explicando, pero en macroeconomía sí, automáticamente desincentiva todo lo que tenga que ver con demanda y por tanto destruye empleo y destruye riqueza para casi todo el mundo, menos para los que se van a beneficiar de eso. Limitando la intervención del Estado a favor del sector privado, o lo que es lo mismo, todo lo que hay detrás de la privatización, por ejemplo, de la salud, buscar las pensiones. Terminaremos intentándonos cargar la educación pública para que más gente se vaya a la privada, ¿vale? Entonces, rollo. Limitando la intervención del Estado, ya digo, en favor de ese sector privado. Asimismo, se aboga por la introducción de los criterios de eficiencia en la gestión de los medios públicos y en la provisión de bienestar social. Ahora sí, como si no hay para todo y por el estado de bienestar no funciona, será porque el estado de bienestar es un fracaso y la gente, que son los gobiernos que lo llevan a cabo, pues no lo hacen bien. Pero fijaros, no hablan de la economía, de la globalización, del neoliberalismo, de otros elementos que están ahí sobre la mesa y que realmente han cambiado las reglas del juego y que hacen que sea más difícil y complicado poderlo hacer. Sería guay hablar con los liberales de impuestos. Veréis cómo no les mola nada de nada. ¿Vale? Bueno, hay otra corriente, que es la corriente conservadora. ¿Vale? La corriente conservadora o conservadurismo sostiene la defensa de los valores políticos, culturales y morales tradicionales, oponiéndose así a cambios sociales radicales o al progresismo. O sea, a mí lo que me gusta es el statu quo, que no cambie nada, me mola muchísimo. No me gusta ningún cambio, entonces soy un conservador. No obstante, o desde el punto de vista económico, se ha asociado al proteccionismo. En el siglo XX se ha orientado al conservadurismo liberal en respuesta a las sucesivas crisis económicas acaecidas. En este sentido, se ha mostrado una preferencia por la propiedad privada y por la mesura fiscal, o lo que es lo mismo, ayudar al negocio privado y que además no paguen muchos impuestos, mesura fiscal, en verdad es eso, sin rechazar el proteccionismo intervencionista cuando se trata de preservar el capital nacional. Pensad que muchas veces cuando la empresa privada o los grandes sectores de producción tienen un problema, lo primero que hacen es pedir ayuda al papá Estado de alguna manera. Es ridículo porque son los primeros que te están diciendo que eso está feo, está mal. O sea, para un pobre, para un parado está mal, pero si tú eres una empresa, un sector, el aeronáutico, la banca, no sé qué, que tú pidas ayuda y que te den dinero, tú esto sí lo ves bien. Anda. ¿Vale? Es así como esta corriente ideológica resulta precursora de las primeras políticas sociales germánicas a finales del siglo XIX. Ese conservadurismo
que tenía esos márgenes, sí es verdad que se van a vincular, por ejemplo, las políticas bismarckianas, ¿vale? Con una clara vocación de solventar la cuestión social, pero, ojo, trabajo lo social, la cuestión social, pero sin cambiar elementos de la estructura, por eso no somos conservadores. De esta manera, aquellas políticas sociales de seguridad social se orientaban a la prevención de riesgos sociales y laborales, así como a la cobertura de contingencias de la vida que protegieran a los trabajadores y sus familiares, esposa, hijos, pues ya sabes, lo tradicional. De ahí que la fuerza protectora de la política social conservadora se concentre mayormente en el trabajador asalariado, que cubra accidentes laborales, enfermedades, el tema del retiro o la jubilación, en forma de prestaciones económicas y de pensiones de jubilación, así como la viudedad o de orfandad. Pero si os dais cuenta, este sistema no cambia el sistema. Es vosotros, los humildes trabajadores pobres, ¿vale? Poner en una cajita dinero que se va a llamar seguridad social, seguros sociales, para que cuando os pase algo, esa cajita os cubra. Pero a los poderosos o ricos no nos pidáis impuestos, no nos pidáis nada porque no queremos entrar en esto. Vosotros lo habíais. Pero hombre, para que estéis quietecito y no hagáis una revolución, os vamos a obligar a unos seguros sociales, a una seguridad social, para que cuando pase una contingencia estéis cubiertos, váyase, os cabréis y queráis cambiar esto. Sí, desde esa ideología la familia es una institución clave en la protección, en la satisfacción de necesidades y en la transmisión de valores que contribuyan al orden social. Al Estado tendría aquí la obligación de protegerla. Por eso estas políticas conservadoras y también el liberalismo en general abogan mucho por políticas de tipo familia. Por su parte, las instituciones religiosas serían legítimas garantes del bienestar social, por cuanto también cumplen una función relevante de protección y cohesión social. Por eso hay tantísimo encaje, ¿vale?, durante el auge de las políticas conservadoras con las instituciones de orden religioso, porque perfectamente van a jugar a la perpetuación de determinados valores que tampoco cambien nada, ¿vale? Dentro de la Iglesia y dentro de los elementos religiosos también hay corrientes divergentes y radicales e incluso socialcomunistas, ¿vale? Ya sabéis, teoría de la liberación y otras, pero no son estas. Se entiende dentro de esa corriente conservadora, por tanto, un modelo de política social y programas financiados por contribuciones sociales y o seguros sociales obligatorios, y tiende a establecer una correspondencia entre protección social y seguridad social, favoreciendo la protección de la última etapa del ciclo vital, sobre todo el tema de los mayores, pensiones de jubilación, de vejez, a las propias familias a través de prestaciones de viudedad, de orfandad e incluso promocionando políticas de natalidad activa para solventar las crisis de tipo demográfico, sobre todo que se dan en el último siglo. Es familia y autoabastecimiento a través de esos seguros sociales o seguridades sociales, ¿vale? Pero si os dais cuenta, nunca se tocan, o no vamos a tocar nunca, 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 de manera impositiva, lo menos posible, a los poderosos, los ricos, ni sus reglas de juego por las cuales siempre el dinero fluye en unas direcciones y nunca en otras, ¿vale? Esto es conservadurismo, y el liberalismo también le va a molar a esto. También contempla la financiación de las políticas sociales a través de donaciones privadas caritativas, orientada a la ejecución de políticas focalizadas en los sectores de la población más vulnerable o a la solvencia de necesidades de financiación ante problemas sociales emergentes relacionados con, por ejemplo, las áreas de salud y educación. Pero si os dais cuenta, con todos los matices que tendrían que poner o imponer estas corrientes de tipo conservador, ¿vale? Bueno, nos queda muy poco tiempo, lo vamos a dejar aquí si os parece bien. El próximo día vamos a seguir con las diferentes ideologías y trabajaremos la corriente socialista y, por supuestísimo, la socialdemocracia o liberalismo liberal socialismo también denominado, y otras corrientes, ¿vale?, que van a ayudarnos a entender muchos de los elementos que tienen que ver precisamente con tanto con la existencia de los estados de bienestar como con la propia destrucción de los estados de bienestar. Recordad que estamos explicando el liberalismo, ahora lo llamamos neoliberalismo, pero son las mismas ideas. En verdad es una cosa más vieja que la U, ¿vale?, que nos creemos que es nuevo, pero porque pone neo, pero en verdad es muy viejo, muy, muy viejo, ¿vale? Que es al final que los poderosos se llenen los bolsillos y el resto de la gente pague todo lo que pueda y se lo den a los poderosos. Es parecido a la Edad Media, pero no lo decimos así, vaya a ser que la gente se nos moleste, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí si os parece, y el próximo día le damos más caña y a ver si somos capaces de terminar este tema, que es un poquito denso, y trabajar con otro tipo de cuestiones, ¿vale? Me despido de vosotros y de vosotras, que paséis una semana genial. Hasta luego, adiós.